Hola, ¿cómo andan chicas? Espero que estén bien. Bueno, nada, ustedes van a ver la clase mañana, así que mañana feliz primavera y feliz Día del Estudiante, en serio. La verdad que en estas circunstancias, que estén estudiando, que se lo tomen en serio, que sigan avanzando a lo largo del año, con lo difícil que es no tener el contacto, la verdad que las felicito. Feliz día, en serio. La verdad, les deseo que estén bien y les felicito por seguir siendo estudiantes. Y con respecto a eso no veo la hora de que podamos juntarnos, conocernos personalmente y bueno, trabajar juntas. Pero bueno, por el momento es así que les mando mis cariñosas felicitaciones a las estudiantes y feliz día de la primavera, que la luz viene bien, nos alegra un poco. Así que ya llegarán los momentos donde podamos trabajar juntas y estudiar juntas. Les mando un beso grande. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. No se las voy a hacer muy larga porque precisamente es el Día del Estudiante. Con respecto a eso, en la escuela de cerámica, si estuviéramos cursando, no se suele dar asueto como en la secundaria o en otros lugares. Creo que no es así. Fueron muy pocos los años que dieron asueto por el Día del Estudiante. Así que les voy a hacer una clase cortita, ¿sí? Bueno, y vamos a arrancar hablando de la transferencia calórica o térmica. ¿Qué significa eso? A ver, es la transferencia del calor que se genera en el horno que pasa a las piezas, así de sencillo. Como ya les venimos hablando, un horno es un aparato que acumula el calor, que no lo disipa. Y eso tiene que ver con muchas variables. Y que la transferencia térmica hacia las piezas sea buena, sea eficiente, también tiene que ver con muchas variables. Por ejemplo, un horno que sube muy rápido de temperatura no hace una buena transferencia térmica a las piezas o calórica, ¿sí? Para que entiendan, hornear es llegar a una temperatura deseada porque uno se plantea un objetivo, pero no es una carrera. No es una carrera, ay, cuanto más rápido llego mejor, gasté menos combustible, no. Hornear es un proceso donde todo está involucrado el diseño del horno, el grosor de las paredes, las dimensiones de la tobera, las dimensiones de los agujeros para los quemadores, que por ahí entra el aire secundario. Habíamos hablado que el aire primario entra en los quemadores de gas por el tubo Venturi. Bueno, los agujeros, el agujero donde se pone cerca el quemador, nunca poner el quemador dentro del horno, por ahí entra el aire secundario. No sé, si estamos hablando de hornos a leña, la correlación de las medidas de la boca de la parrilla, de lo que es el hogar y del cenicero, de la tobera también. Por ejemplo, si uno tiene una tobera excesivamente grande, el calor se pierde, se disiparía. No llegaría a transferir ese calor a las piezas. Y las piezas, como todo es un proceso, no es que solamente, ay, llegué a la temperatura, listo. No, tiene que mantenerse en un tiempo. Hornear es llegar a una temperatura en un tiempo adecuado. Por eso les repito, no es una carrera. No sé, es muy común, o por lo menos a mí me pasó, no sé a ustedes, si les habrá pasado. Cuando uno empieza a hornear, las primeras horneadas a leña que he hecho, uno tenía una ansiedad muy grande, muy de, ay, hay que llegar, hay que subir la temperatura y la temperatura. Y uno a veces se olvida de ese factor de tiempo, de que la horneada sea constante, pareja, que vaya subiendo paulatinamente, que no se estanque, pero que tampoco se me dispare la temperatura. Y ahora me acordé de una cosa, hablando de las primeras horneadas. A mí me pasó las primeras horneadas que hicimos con compañeras, cuando empezamos, queríamos hacer horneadas en fogones a cielo abierto. Sí, todo muy lindo, supuestamente seríamos, pero bueno, un error que yo cometí, se los comento por las dudas, nunca horneen a cielo abierto cuando hay mucho viento. O si lo van a hacer es mucho más complicado.
El viento es a veces cuando es un enemigo complicado para las horneadas, ¿sí? Nada, les informaba, les contaba eso. Es mejor hornear un día que no haya viento, ¿sí? El viento suele ser, no, la palabra no es traicionero, pero suele arrebatar los procesos o hacer grandes llamas cuando no es el momento. Y bueno, después hay fracasos con las piezas. Bueno, volviendo al tema. Todo influye en el horno y en la horneada. Uno tiene que aprender un ritmo y saber comprender ese ritmo. Yo ahora les voy a dar datos para que ustedes empiecen a guiarse y lo tengan como base. Después uno va aprendiendo con las sucesivas horneadas, no es que ya lo va interiorizando. Pero a ver, por ejemplo, una horneada que es muy acelerada, muy rápida, por más que llegue a la temperatura deseada, creo que ya se los he dicho, uno termina teniendo, bueno, sí, un resultado, pero las pastas a veces están infracocidas. ¿Qué quiere decir? Que están mal cocidas, que no llegaron al punto de madurez. Y si hablamos de esmaltes también, uno pudo haber llegado a la temperatura deseada, pero si no la mantuvo a un ritmo esa horneada, a una constancia, no son los mismos resultados. Por eso hornear es saber manejar el horno, manejar las atmósferas y mantenerlo en un tiempo prudente y que no sea arrebatado. Uno tiene que aprender a, como, no sé, la palabra sería templanza, no sé, se me ocurre esa. Uno tiene que no arrebatarse, porque uno se entusiasma, el fuego a veces es como que excita y hay que hornear, hay que tirar leña y uno, paren un poco, es así, a mí me ha pasado así, no acelerar los procesos. Bueno, es eso de no acelerar los procesos. No sé, también influye como todo, si yo si estoy horneando gas y abro demasiado la entrada de aire o la cierro demasiado o hago atmósferas reductoras en el momento que no es adecuado, todo eso va a influir en cómo va a ser la horneada, ¿sí? También si piensan, ahora se me está ocurriendo para relacionar, que es importante, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo los materiales que hablábamos de que había materiales antiplásticos que eran dilatantes, que hablábamos del cuarzo, que hablábamos del carbonato de calcio, que hablábamos de la dolomita que tenía carbonato de calcio? Y que con las pastas que tienen estos materiales se corría el riesgo en las horneadas en ciertos periodos de tiempo que si uno los aceleraba tanto en subida, cuando uno va subiendo la temperatura o bajando, podían llegar a rajarse las piezas durante la horneada o durante el enfriamiento del horno. Esa es otra parte importante. El enfriamiento del horno también tiene que ser natural y que se vaya enfriando de a poco. No puede bajar de temperatura muy rápido. Todo influye. El grosor de paredes, los materiales con que esté hecho. No sé, en hornos a leña, por ejemplo, si uno comienza a atiborrar de leña, a mandar mucha cantidad de leña, para decirlo, en el momento que no es adecuado, está desperdiciando ese material, ese combustible, esa leña, y ese calor se pierde porque todavía no llegó como a concentrarlo. Todo esto influye. Entonces, lo que hay que tener, ¿por qué influye? Porque, para explicarle, el horno y hornear es como un aparato, no, sería como un sistema, donde uno tiene que ser parte de ese sistema y no ponerse ansiosa, no arrebatarse y comprender que hay procesos que se dan, más allá de llegar a acumular el calor y que no se pierda. Todo está íntimamente relacionado. Por ejemplo, también la manera de cargar los hornos. No sé, uno puede cargar el horno de cualquier manera, sí, obvio, pero es conveniente que cuando uno cargue un horno, las piezas entre sí tengan un mínimo espacio por todos lados, para que ese
aire en circulación caliente, ese calor, pase por todos lados y así se uniformice desde todos lados la temperatura y se transfiera ese calor de manera uniforme. Esto no quiere decir que si toqué una pieza con otra pieza no va a pasar nada, pero en lo posible hay que dejar espacios para que el calor circule y sea pareja esa transferencia térmica o calórica. Por otro lado, también es importante lo que hablábamos del calor irradiante. El calor irradiante también ayuda a uniformizar la temperatura dentro de los hornos y ese calor que yo creo que se los expliqué sale de forma paralela de las paredes, en forma perpendicular, va hacia las piezas y las piezas también hacen ese efecto. Entonces todo influye para que el resultado de una horneada sea bueno. Y uno también es parte de la horneada, uno tiene que entender eso, uno no es ajeno a la horneada. Uno cuando está horneando, sobre todo a combustión, ya sea leña o gas, es parte de ese sistema para que las cosas funcionen. Por supuesto que uno puede equivocarse y acelerar o retrasar y bueno, uno tiene que aprender eso. ¿Cómo lo aprende uno? Haciendo horneadas. Hablando de eso, no se preocupen, en algún momento van a ser las horneadas, cuando se pueda, en el mes que viene, el otro, el año que viene, en algún momento ustedes van a aprender a hornear. Más allá de toda la parte teórica que les estoy diciendo, ustedes van a aprender a hornear. Ustedes van a aprender a manejar el horno a gas y el horno a leña, ¿sí? Ya sé que han hecho algunas horneadas el año pasado, en inicial, pero bueno, este año ustedes van a ser las que manejen esas horneadas, las que sean partes de eso. Ustedes tienen que interiorizarse de cómo funciona y cómo lo hace uno practicándolo. Así que bueno, parte gran importante de este módulo, más allá de todos los datos que pueden tenerlos por escrito, es que los practiquen. Así que no se desesperen, como siempre en la cerámica, paciencia, mucha paciencia, sobre todo este año, que en algún momento se harán. Cuando se pueda, como sea, lo harán. Es parte del módulo. Ustedes van a terminar este módulo sabiendo hornear a leña y a gas. Así que no se preocupen por eso. Bueno, volviendo, para que se entienda, la transferencia térmica es una parte muy importante. Esa transferencia de calor a las piezas es parte muy importante y fundamental de que una horneada sea buena. Así como es importante el diseño del horno, es importante el manejo. El manejo que uno hace cargando la leña, abriendo o no la entrada de aire, el ritmo de cocción. Todo tiene que ser a un ritmo adecuado. Y recuerden, hornear no es una carrera del tiempo, de llegar a la temperatura deseada. Nunca es eso. Hornear es un proceso que sí, que tiene partes, como ya les expliqué, ahora se los voy a explicar mejor, partes de templado y partes donde uno ya llegando a la temperatura tiene que alimentarlo al horno y darle para que siga subiendo y llegar. Pero todo eso dentro de un lapso de tiempo adecuado. Bueno, acá tengo el pizarrón, vamos a tratar de que lo vean, así espero que esté bien. Igual, como siempre yo les digo que les mando todo por escrito. Bueno, hablando de cómo tiene que ser el ritmo, el proceso de cocción en hornos a combustión. Por supuesto que en hornos eléctricos, creo que lo hablamos también, siempre hay un temple y uno después va subiendo, pero ya uno no interfiere tanto, uno lo programa o maneja esa parte primera del temple y después es llegar a la temperatura en cierto tiempo. Por eso tampoco sirve, por más que sea un horno eléctrico, llegar a la temperatura deseada rápidamente, por esta cuestión de que las pastas tienen que madurar y los esmaltes tienen que madurar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de hornos a combustión. A ver, espero que acá se vea. En horneadas a combustión. Bueno, yo puse 0 grados, pero en realidad nunca es 0 grados, es la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Cuando iniciamos las horneadas. Esto es como que se me cae, me tendría que poner algo que lo levante ahí. A ver qué puede ser. Ahí, bueno, creo que
mejor. Creo que está mejor. Bueno, de temperatura ambiente a los 100 grados, cuando uno comienza la horneada, tiene que tardar 45 minutos, aproximadamente. Pero eso es una buena guía para comenzar a hacer horneadas a leña y a gas. ¿Por qué? Porque es la parte donde uno empieza a templar las piezas. Por eso yo acá puse, es un fuego pequeño. Ya sea a leña o a gas, la llama tiene que ser un fuego pequeño. Luego, si uno tarda de la temperatura ambiente, desde que comenzó hasta los 100 grados, 45 minutos, luego viene otra parte desde los 100 grados hasta los 300 grados, donde también tiene que tardar otros 45 minutos aproximadamente. Y todo esto en un marco de un fuego pequeño. Un fuego pequeño y que sea constante a un ritmo. No tiene que ser espaciado. Y tampoco tengo que acelerarme en esta parte. En esta parte es muy importante porque esta parte del temple y donde las piezas empiezan a calentarse, empiezan a perder lo que es el agua de mezcla, que ya lo hemos hablado. Entonces, si uno arrebata esta parte, pueden producirse rajaduras por choques térmicos y porque está acelerando uno. Tiene que ser, esta es la parte más pequeña del fuego, tiene que ser muy despacio, más o menos entre 45 minutos para llegar a 100 grados, para que quede claro, y 45 minutos para llegar a los 300. Luego, entre los 300 y 450 grados, uno va a tardar en 30 minutos, 40 minutos, yo pongo así, pero 30 minutos es un buen ritmo. Si lo hace un poquito más despacio, también es un buen ritmo para empezar a subir la temperatura del horno e ir acelerando un poquitito ese ritmo. En este periodo, como ya les digo, se pierde el agua de mezcla, ¿sí? Sobre todo en este primer espacio, entre los 0 de la temperatura ambiente y los 300 grados. Espero que esté bien enfocado. Si no, después les saco una foto para que ustedes lo tengan. Creo que estoy haciendo buen foco. Bueno, seguimos con el ritmo de la horneada. Acuérdense que esto es para combustión, ya sea a gas o a leña, ¿sí? A leña sobre todo hay que tener también mucho cuidado. ¿Cómo manejaría uno esto a gas? Porque les decía uno poniendo leña suavemente en las horneadas a leña. Bueno, regulando el aire que no sea excesivo y la llave de potencia del gas que no sea una llamarada potente, que sea suave, ¿sí? Y que sea una atmósfera, sobre todo si estamos hablando en horneadas a gas, que sea una atmósfera levemente oxidante, ¿sí? Bueno, sigamos en el ritmo y en el tiempo, en las temperaturas y en el tiempo. O sea que hasta acá ya tengo 90 minutos, tengo otros 30 minutos, 40 minutos. Luego, desde los 450 grados hasta los 600 grados, lo puedo hacer en media hora, ¿sí? Ya empiezo ahí sí a acelerar el ritmo. Y acá en esta parte es donde empieza a perderse el agua química. El agua química, recuerden que es el agua que cuando veíamos la fórmula de la arcilla, que decíamos que tenía agua, bueno, ese es el agua química, ¿sí? Empieza a perderse el agua química. Alrededor de los 600 grados, por eso lo puse acá, también se empiezan a perder compuestos de carbono. O sea, que yo les explicaba que, por ejemplo, con ciertos materiales, si uno los aceleraba, ese proceso hacía de que las piezas podrían rajarse, porque ahí empieza a desprenderse el carbono y es como que empieza a abrirse el poro de la cerámica, por ahí sale. Si uno arrebata ese proceso, se producen rajaduras, ¿sí? Entonces, entre los 450 y los 600 grados, media hora. Luego, entre los 600 y los 800, media hora también más de tiempo. Acá uno ya empieza a acelerar. Si ven acá, yo hice un dibujo como de 2 llamas más grande que esta de acá. Uno acá ya empieza a hacer un fuego mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Cargar más el horno, poner maderitas un poco más grandes, ¿sí? A los 700 siguen saliendo compuestos de carbono, ¿sí? Y a partir de los 800
cuando estamos hablando de horneadas de baja temperatura. Recuerden que este módulo es pasta de baja temperatura y horneada, pero bueno, esto también sirve para, si uno continuara la horneada, para altas temperaturas. Pero en los 800 grados aproximadamente empiezan a actuar los fundentes, ¿sí? Los materiales fundentes. Entonces, acá lo escribí, empiezan a actuar los materiales fundentes alrededor de los 800 grados y siguen actuando. Y luego uno ya llega al objetivo que sería 1040, 1060, 1050. A partir de los 600 grados, o mejor dicho, desde los 700, vamos a decirlo así, 650, 700, uno ya tiene que tener un gran fuego. Y estos últimos pasos de temperatura, uno los va haciendo en un periodo de tiempo de media hora. O sea que en un horno, por ejemplo, para que tengan noción, en el horno a leña que ustedes habrán hecho en la horneada, en la escuela, ese tambor redondo de 200 litros, una horneada puede durar entre 3 horas y media y 4 horas y media para baja temperatura. Es un buen ritmo de cocción, de horneada. La transferencia calórica se da a las piezas, el horno sube paulatinamente y va acumulando el calor paulatinamente. Y una parte importante, a partir de los 700, ya van a empezar a ver ese calor irradiante que transmiten las paredes y también transmiten las piezas. Entonces, para comprender y para que se entienda esto es una base, es una buena base para empezar a hornear, para que ustedes la vayan aprendiendo. Después uno va viendo, con el tiempo tampoco es que tiene que estar con el reloj. Al principio sí conviene por ahí estar con un reloj y mirando el pirómetro, para no perderse, porque es muy fácil acelerarse frente a la horneada. No sé si les habrá pasado, ¿sí? Así que, bueno, me parece que está claro. Cualquier consulta me dicen. Y más allá que yo les mando el PDF, les voy a sacar una foto a esto para que lo tengan y anótenselo, ¿sí? Y bueno, ya vamos a practicar las horneadas. En algún momento lo haremos. No sé cuándo, no se los puedo decir fecha exacta, pero vamos a hacer horneadas. Y bueno, ahí demostrarán lo que aprendieron o no aprendieron. La clase que viene, esta es otra cosa importante, pero se las voy a decir mejor la clase que viene. Les voy a decir porque van a preparar piezas. Van a preparar piezas para una horneada de gas y una horneada de leña. Luego les voy a dar las cantidades y la fórmula, ¿sí? Así que, bueno, por hoy estamos. Les dije que iba a ser corta en esta clase, que no iba a ser muy pesada porque es el Día del Estudiante. Así que cualquier consulta, ya saben, me escriben, me dicen y bueno, nos veremos en la clase que viene. Les mando un beso grande y realmente en serio la felicito que estén ahí estudiando en estos tiempos que es bastante complicado para todos y más para concentrarse en estudiar. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Beso grande y ojalá pronto podamos hacer las horneadas. Creo que yo tengo esa ansiedad, últimamente me pasa eso. Así que bueno, yo me voy a poner en modo templanza. Les mando un beso grande.